El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:10 en la mañana. A propósito de algunos mensajes que recibo, por ejemplo, nos alertan de algo que sí sería interesante conocer. 25 años después, el Estado ecuatoriano en su conjunto honró la memoria de todos quienes terminaron convirtiéndose en héroes de aquella gesta del Alto Cenepa. Atendió, por ejemplo, no solamente a los oficiales, sino también al personal de tropa que se fajó, y perdón el uso de este término, en ese conflicto bélico. Son inquietudes que nos envían los oyentes y que las traslado con mucho gusto a nuestra amable audiencia. Al final, hace 25 años, Ecuador, insisto, tuvo este momento tan complejo que a la vez significó la unidad. Uno de los poquísimos pasajes que recuerdo, lo recuerdo en mi condición de periodista porque ya ejercía en aquel tiempo, recuerdo ese momento, uno de los poquísimos pasajes de unidad. Creo que el otro ha sido la selección ecuatoriana en la clasificación a los mundiales. Pero este país, qué difícil es tener un país que se mantenga unido, sólidamente unido en torno a tesis que realmente nos interesen. Finalmente lo del Alto Cenepa fue uno de esos. Pero como en este país nos dividimos y cuestionamos todo, creo que es importante poner en el tapete de la discusión, amable audiencia, la situación de las universidades. Hay una serie de sectores políticos fundamentalmente que discuten la validez del examen denominado ser bachiller. Hay algunos que inclusive venden, me parece a mí erróneamente, la falacia de que supuestamente antes existía el libre ingreso a la universidad. Jamás ha existido el libre ingreso a la universidad. Trasladado esta pregunta a quienes seguramente hoy son profesionales y se graduaron hace 10, 20, 30 años en las universidades públicas, si efectivamente había libre ingreso. Nunca ha existido el libre ingreso a la universidad. Que además a lo largo del tiempo hay pasajes en los cuales ese ingreso a la universidad estuvo supeditado, y perdón el uso de la palabra, pero así era, al palanqueo. Así pasó. Vamos a lo de fondo. ¿Es el problema la prueba, el examen, o hay algo más de fondo para garantizar que los bachilleres puedan ingresar a las universidades? Hemos tomado contacto y nos acompañan esta mañana Fernando Muñoz Miño, esquiteño, historiador, sociólogo político, defensor de derechos. Lo contactamos este fin de semana porque escribió un hilo muy interesante y por eso lo hemos invitado, hablando justamente sobre el tema de las universidades, y creo yo que con Fernando podemos desarrollar un análisis muy interesante para ir a las razones de fondo. ¿Qué está pasando con el ingreso a la educación universitaria? Qué gusto, doctor, bienvenido, buenos días. Gusto conocerle y gusto tener aquí nuestra mesa de trabajo. No, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa con el ingreso a la universidad? Porque usted planteaba que el problema de fondo no es el examen. ¿Cuál es el problema de fondo? Ay, caray, el problema de fondo es que el tema de la educación siempre ha sido una de las últimas ruedas del coche en materia de política pública en Ecuador. Lamentablemente, las diferentes reformas universitarias que se han dado a lo largo de la historia del país han trabajado paso a paso temáticas importantes, problemáticas que han ido surgiendo y que tienen que ver con el momento en el que se instalan estas reformas. Sin embargo, tienen el problema de no responder de manera integral al problema de la educación. La educación superior no puede pensarse desconectada de la educación secundaria, tampoco de la educación primaria. Y el problema es que cualquier tipo de reforma generalmente ha apuntado a entenderla de manera diferenciada, cuando el conjunto del sistema educativo, y pensando en, sobre todo desde una perspectiva de derechos, del derecho a la educación que está contemplada en la Constitución, comienza desde la educación primaria, incluso antes de la educación primaria, y al menos la gratuidad está garantizada hasta la educación secundaria, la educación de tercer nivel universitaria. El problema es que nunca se lo ha pensado de manera integral. Entonces las reformas, tal vez con muy buenas intenciones, no terminan por trabajar los problemas esenciales del acceso a la universidad. El problema entonces no es el libre ingreso o el ingreso a través de un examen a la universidad. Ese no es el problema. No es el problema. Eso finalmente es un síntoma más del problema de la educación en Ecuador. Como bien dice, el problema del libre acceso es que
hay un mito alrededor del libre acceso, ¿cierto? Históricamente no ha existido un acceso libre, indiscriminado a la educación superior. Claro, es falso decir que todos los estudiantes ecuatorianos salieron del colegio y tenían un cupo asegurado en la universidad. Eso es mentira, esa es una falacia, eso no ha existido. No ha existido, y además hay, pensándolo no desde una perspectiva histórica, sino con unas condiciones materiales reales. Tampoco el Estado tiene, lamentablemente, la capacidad para que todos los graduados de la educación secundaria puedan incorporarse a la educación superior. O sea, ahí hay un problema, para empezar, de capacidad física por parte de las universidades, que no pueden acoger a todos. Exacto. Por eso se establecieron en su momento pruebas de ingreso, los propedéuticos, etcétera. Exacto. Entonces, finalmente, el problema ahí es que no hay capacidad. Creo que también no hay voluntad política para trabajar integralmente el problema, ¿no? Y hay muy poca vinculación de los diferentes actores que tienen que ver con este problema al momento de generar posibles soluciones. Claro, yo ponía en este hilo en Twitter que, claro, la solución que se maneja, o al menos los discursos que se manejan alrededor, es: se elimina la prueba. Como que eliminar la prueba puede solucionar el problema en esencia. Eso no soluciona el problema. No lo va a hacer, porque nuevamente no hay la capacidad de aceptar a todo el volumen de estudiantes que se gradúan de educación secundaria. Eliminar la prueba no va a garantizar nuevamente que ingresen directamente a las universidades. Lo más seguro es que, precisamente como lo ponía en esa opinión, que las medidas vinculadas más bien las alternativas privadas, particulares, sean las que se vean más beneficiadas, porque finalmente quien tiene la capacidad de pagar una universidad particular privada, se va a la universidad privada, precisamente porque los filtros son diferentes, el tema de la gratuidad de la educación no está contemplada ahí, puede que haya pensiones diferenciadas, etcétera, pero finalmente, si no puedes ingresar por medio del examen a la universidad pública, la única opción es la universidad privada, el instituto técnico, al menos para la formación. Pero incluso hay universidades privadas que toman examen de ingreso. Claro que sí. Claro que sí, tampoco es garantía. Tampoco es garantía. No, entonces, no todas, pero sí hay algunas que toman examen de ingreso. Claro. Si no pasas, no pasaste. Tienes que buscar otra. Exacto. A ver, nuestro invitado Fernando Muñoz Miño, que nos acompaña en esta mañana, haciendo una valoración crítica sobre el tema universitario, había escrito en Twitter, y quiero ir desmenuzando algunos aspectos de lo que nuestro invitado había señalado. 1. La trampa de la meritocracia, decía Fernando Muñoz Miño. Aunque en apariencia parezca más democrática, la lógica meritocrática en el Ecuador ha obviado la heterogeneidad y disparidad de la oferta educativa existente en el país. El currículum único y la regulación vigente no garantiza educación de calidad. En el Ecuador, la calidad de educación es un problema atravesado por brechas de clase, etnia y género, frente a las cuales muchas veces el mérito personal o la voluntad son condiciones insuficientes. Aterricemos este concepto en este primer concepto que señalaba usted sobre la meritocracia. Claro, ahí yo creo que hay un elemento clave con el que hay que ser absolutamente crítico respecto a la reforma educativa del gobierno anterior durante la Revolución Ciudadana. Yo creo que el tema de la meritocracia fue una de las patas flojas. ¿Y por qué? Porque se cae precisamente en este supuesto de que es el mérito personal el que finalmente va a garantizar la igualdad de oportunidades. O sea, el Estado puede darte ciertas igualdad de oportunidades, por ejemplo, garantizar la gratuidad de la educación, unificar los currículos educativos, pero finalmente el estudiante no va a recibir lo mismo, a pesar de que el ministerio diga tiene que dar esto en clase. No va a recibir lo mismo un estudiante de un colegio particular de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, que el estudiante de un colegio público, tal vez de una provincia de la Sierra Centro. Entonces, pensar justamente que únicamente el problema es del mérito, la falta de voluntad, o sea, los que no están, ¿cierto? La meritocracia, lamentablemente lo que termina haciendo es arrojando a los estudiantes que no logran alcanzar los resultados esperados a una lógica de que ¿de quién es el problema? Es el problema del estudiante. El estudiante se le dio las oportunidades y no las aprovechó, no lo pudo hacer. Sin entender que hay condiciones estructurales, como digo, de clase, de etnia, de género, que finalmente son determinantes al momento de pensar el tema de la posibilidad de la educación. O sea, nuevamente, no es la misma educación la que se recibe en cada escuela, en cada colegio del país. Y hay que pensar una cosa desde antes incluso. Pongamos un ejemplo, tuve la oportunidad de colaborar en una investigación con los niños del barrio de Los Cañonazos de San Pablo de Portoviejo, los niños que vivían alrededor del relleno de basura, justamente. Hacíamos un estudio, yo trabajaba en ese momento como fotógrafo, hacíamos un estudio sobre los niveles de desarrollo madurativo de los niños. Niños de 9 años tenían un desarrollo cognitivo y madurativo de 6 años. Esa es una diferencia que, a pesar de que se les incluya en la educación, va a marcar
todo el desarrollo de los niños a lo largo del tiempo. Hay brechas estructurales que, a pesar de que tengan toda la voluntad, la familia haga todo lo posible para que puedan rendir de la mejor manera, no van a rendir de la misma manera que un niño o una niña de otra ciudad del país con otra situación socioeconómica. O sea, cuando hablamos de que, por ejemplo, algún estudiante rinde la prueba a ser bachiller y fracasa en esa prueba, resulta que no logra el puntaje y no logra un cupo para una universidad pública, no basta con decir que fracasó porque le fue mal en la prueba. Habría que analizar su propia formación del colegio, de la escuela, su entorno familiar, el entorno socioeconómico. O sea, no podemos circunscribirnos solamente a un tema de meritocracia. Claro, totalmente. No puede ser un problema individual, no se resuelve en que... Porque lo he escuchado, ¿no? También con los contraargumentos que se ha dado respecto a estas ideas de eliminar la prueba esto es a la mediocridad. Puede que sí. No creo que sea tan sencillo, no son respuestas tan fáciles, sino que hay que entender que los resultados educativos que tenemos en el país finalmente nos demuestran problemas estructurales. No es una cosa que se resuelve de que fulanito de tal no estudió, porque fulanito de tal puede estudiar, pero tal vez tenga otras cosas también en la vida, como problemas en el hogar, problemas, no sé, la situación tan poco auspiciante en el país, respecto a expectativas de futuro. Todo ese tipo de cosas afectan también el desempeño educativo. Pensar que es únicamente una cosa de voluntad es peligroso, porque quita de responsabilidad a la sociedad de lo que realmente es algo colectivo, no es únicamente individual. Claro, y traslada solamente a la persona. A la persona, o sea, fracasaste, no estudiaste o no te preparaste y perdiste la oportunidad de ir a una universidad. Y claro, no analizamos los temas de fondo. Y tiene que ver también, por ejemplo, el hecho de que no hay cifras, yo estuve buscando, y es el problema también. O sea, la ausencia de cifras y transparencias para poder evaluar realmente este problema. Y es como, ¿cuántos institutos, digamos, de nivelación o preuniversitarios dan proliferado a partir de la existencia de la prueba ser bachiller? Acá tengo un mensaje antes de pasar a la siguiente parte. Tengo un mensaje que nos escribe Cristian al Twitter. Dice: ¿la prueba de ingreso debería tomar en cuenta otros parámetros de evaluación? Pregunta, porque limitar el acceso a una carrera universitaria con un puntaje mínimo es discriminar y se presta para la corrupción que antes era en las universidades, ahora es en la Senacid, dice nuestro oyente. Ay, caray. Sí, yo creo que sí debería evaluarse realmente qué tipos de contenidos se ponen a prueba para los estudiantes. Estaba justo revisando desde las cifras, desde el año 2014 sobre los resultados promedio de la prueba. Y es alarmante que finalmente el promedio no alcanza sino los conocimientos elementales. No llega a ser ni siquiera satisfactorio y excelente. Y uno que ve aquí es que mientras va subiendo los puntajes y relativamente no pasan de los 800 puntos, los puntajes en matemática, lingüística, ciencias naturales, los conocimientos o el promedio en la parte más humanística, ciencias sociales, análisis social, va bajando. Eso a mí me llamó la atención porque, digamos, es el campo en el que yo me vinculo, las ciencias sociales, las humanidades, y es, ¿por qué sube lo uno? ¿Por qué baja lo otro? Y tiene también que ver que finalmente el enfoque del proyecto que orientó también la prueba ser bachiller estaba más orientada hacia temas más técnicos de las ciencias duras, de las ciencias naturales, la cosa de la producción del conocimiento, mientras que el análisis social, la sociología, la historia eran relegadas, salieron del currículo incluso. Entonces, como que seguramente hay corrupción. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, este escándalo que se dio sobre la venta de las respuestas, por ejemplo. No de las respuestas. No? De la prueba última. La prueba última, justamente. Y yo digo, yo ponía en el Twitter, yo creo que eso es una campaña también, porque hay muchos elementos que salen coincidencialmente en este tiempo. Justo, precisamente. Y lo más lamentable... Tenemos ese elemento, tenemos lo del fin de semana, que supuestamente una chica en Tungurahua se suicidó, luego aparece el novio de la hermana de esa chica y dice que eso es mentira, que las razones de fondo lo sabe la familia, pero que no es verdad lo que se dijo. Pero me parece que eso también se utilizó políticamente el último fin de semana. Claro, totalmente. Justo en estos días apareció ese tema de la prueba ser bachiller. Totalmente. Entonces yo digo, aquí hay una campaña que justamente... ¿Campaña de desprestigio sobre esto? Sí, yo creo que además porque estamos en año electoral finalmente. O sea, no es gratuito también que vuelve a cenar este tema de parte de uno de los actores políticos que aspira a la presidencia. El banquero Guillermo Lasso lo saca también a relucir y lo toma como bandera. Finalmente. Y luego empieza todo esto, claro, en el marco de la toma de la prueba, porque finalmente es un problema real. O sea, la frustración de los estudiantes que no pueden ingresar a la universidad es un problema real. El electorado más importante para las siguientes elecciones va a ser esa población, precisamente. Claro, que no, probablemente no pudo ingresar a la universidad. Edison Mayorga me dice, hay otro mito también generado con la educación superior y es el que
sin un título profesional no eres nadie. Claro. Eso generó en su momento la proliferación de universidades de garaje y al final terminaron generando una saturación de profesionales por un sector económico que no está en capacidad de lograr captar ese flujo de profesionales. En países del primer mundo muchos no tienen título profesional, pero tienen trabajo y condiciones de vida mucho más adecuadas. Miremos Canadá, por ejemplo. La educación no se centró sobre la falacia de los títulos académicos, se centró sobre la potenciación de capacidades y habilidades. Es una reflexión del oyente. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo. Yo creo que otro de los grandes problemas es precisamente construir este mito que tiene que ver con la meritocracia, ¿cierto? Es como que te piden una cantidad de estudios, te piden una cantidad de experiencia y no tienes ni lo uno ni lo otro, o tienes lo uno y lo otro y no puedes acceder a un puesto de trabajo. Finalmente, lo que está de fondo también, y ahí se ve el carácter estructural del problema, no tiene que ver únicamente con el acceso a la educación. Es como muy bien, ¿estudiamos para qué? O sea, no puede ser simplemente, no, y es respetable tener esta aspiración de estudiar por gusto, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el ingreso y la inserción laboral que viene después de esto? Es como que ahora, antes tal vez con un bachillerato podías insertarte en el mercado laboral, luego con un título universitario de tercer nivel, luego con uno de cuarto. Finalmente tienes uno de cuarto y tampoco logras ingresar en el sistema de trabajo. Yo creo que eso muestra que finalmente el problema no es tan sencillo como se dice. Hay que construir alternativas y una planificación. O sea, tiene que haber un proyecto de país en el cual la lógica de que se está enseñando esto, se está permitiendo hay este tipo de becas, porque hay este tipo de trabajo también. Gaby Herrera Marvit, que nos escucha desde Canadá, en cambio, también nos escribe y dice: estoy de acuerdo con su invitado, me dice, en mi opinión como educadora el problema empieza desde la forma de enseñar hasta la falta de instituciones de educación técnica. No todas las personas quieren ser ingenieros, administradores, etcétera. Los exámenes estandarizados son de lo peor que hay. Cuando se entiende que todas las personas aprendemos diferentes, se pide a los maestros hacer adaptaciones curriculares a los niños que necesitan ayuda, pero al final evaluar a todos de la misma forma. Hay que entender que el derecho a la educación gratuita es como una beca. Cuando aplica una beca no solo se requiere buenas notas, sino otros requerimientos. Entonces el ingreso a la universidad debe ser tomado de esa manera. ¿Qué le parece a usted? Estoy de acuerdo parcialmente. Creo que sí es importante considerar que, claro, cada persona aprende de manera diferente y, claro, hay modelos pedagógicos que te enseñan que precisamente hay que desarrollar diferentes capacidades, aptitudes, que no hay que pensar que todos van a formarse de una misma manera. Y yo creo que las nuevas pedagogías apuntan hacia eso. Sin embargo, el tema de que la educación pública como beca me causa un poco de ruido, porque finalmente nos quita la perspectiva de la educación como derecho. Claro, pero la educación como derecho no implica simplemente accedo porque accedo, sino porque tiene que haber una lógica del derecho, de la aplicación del derecho, del acceso al derecho, tiene que ver también con una corresponsabilidad social. O sea, y esto es como que existen muchas carreras que están saturadas, finalmente. ¿Qué es lo que necesita el país? Habría que ver las necesidades del país para ver precisamente qué tipo de carreras tienen que apoyarse. Eso se había planteado en su momento en los últimos años. Eso finalmente no ocurrió. No, yo creo que... Tenemos demasiados abogados, demasiados comunicadores sociales, demasiados ingenieros, demasiados administradores, demasiados, y no tenemos, digamos, profesionales en unas ramas mucho más técnicas que, por ejemplo, inviten a pensar en esto que alguna vez se denominó el cambio de la matriz productiva, claro, a generar otro tipo de conocimiento. El cambio de la matriz del conocimiento, ¿no logramos ese objetivo? Claro que no. Yo creo que no, finalmente, creo que nos quedamos en la mitad del camino, porque es algo que no se puede hacer ni siquiera en 10 años, se necesita mucho más tiempo y tiene que ser sostenido, y hay problemas, hay que hacer una evaluación real de cuál fue, por ejemplo, el tema de las becas al exterior. Salió el problema de muchos becarios retornados que no tienen posibilidades de trabajo aquí, y también entendiendo que hay muchos becarios que realmente no les interesa volver al país, y eso es problemático, porque ahí sí el tema de la beca que se otorgaba a estas personas para ir a estudiar afuera tenía la corresponsabilidad de venir a trabajar para el país. ¿Usted sí cree que eso era válido? Es decir, a alguien le otorgaron la beca para profesionalizarse en el exterior, obtuvo su título y debía regresar al país. ¿Sí? ¿Eso era correcto? Yo creo que sí. Yeah. Yo creo que sí, porque precisamente aquí viene el problema complicadísimo del papel del Estado. El papel del Estado ciertamente tiene que ayudar o garantizar la realización de las aspiraciones de las personas. Claro que sí. Pero también el Estado tiene que pensar en un proyecto país, ¿no? Y pensar que finalmente esta formación, esa creación de capital, de talento humano, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de formar a estos profesionales? Es transformar el país finalmente. O sea, aquí se les da, cierto, por un mérito, pero también es con la responsabilidad y la contraparte de venir a transformar el país. O sea, es mi perspectiva además política. El problema es que usted bien lo anotaba, ¿qué pasa si regresa ese profesional y no tiene una plaza de trabajo? Exacto.
¿Cuánta gente con título de tercero y de cuarto nivel que se especializó en el exterior viene acá y no tiene trabajo? Claro que sí. Ese es problemático, por ejemplo. ¿Y cómo se podía pensar ese tipo de cosas? Pensar muy bien el tipo de becas que se otorgaban. Por ejemplo, triste el caso de una persona que había estudiado ingeniería de como construcción de naves espaciales. Se otorga la beca, o se otorga el préstamo, regresa y aquí ¿dónde va a trabajar? En efecto. Es un campo que en el Ecuador no está trabajado, probablemente lo podamos trabajar a futuro, tal vez en unos 10 años, y finalmente aquí hubo un problema al momento de otorgar ese financiamiento, esa beca también. O sea, hay que ser absolutamente responsable con esos recursos, pensando nuevamente en el proyecto de país. Claro, muchos de los oyentes están señalando aquello. ¿Qué también decía nuestro invitado Fernando Muñoz Miño, que tiene la bondad de acompañarnos? Con condiciones estructurales tan profundas, sin contextos tan disímiles y sin la presencia de procesos de nivelación de carácter público, la existencia de una prueba uniforme es un contrasentido antidemocrático y termina siendo un tamiz discriminatorio, como lo reflexionaba un oyente hace minutos, con lo cual estuvo parcialmente de acuerdo Fernando. Este filtro en las actuales circunstancias termina por orillar al aspirante al inicio y al final hacia apuestas privadas, centros de nivelación antes de la prueba y universidades particulares después de la prueba. Por fuera quedan muchas personas que no pueden costearlas, gente que no tiene posibilidades de ir a una universidad privada y se queda sin estudiar. Claro. Y además, reflexionemos sobre esto. Además es que ese creo que es el problema. Lo que está detrás de estas posiciones simplistas sobre el tema de la educación superior terminan orillando, o sea, primero una desconfianza frente a lo público. Ahí está el discurso de la corrupción. Pasaba en las pruebas de las universidades, ahora pasa en el CENESID hay corrupción, o en el INEVAL hay corrupción, no lo sé. Pero finalmente apuntalan más bien la idea del sector privado. Es como que, ahora muy bien, antes de dar la prueba que tienes que hacer para poder garantizar en mejor medida la capacidad de ingresar, meterte a un preuniversitario. ¿Cuánto negocio habrá en los preuniversitarios? Me pregunto yo. No hay cifras alrededor de la existencia de los preuniversitarios. Cuando yo quiero que, en efecto, si vas a tomar una prueba de carácter, no sé, homogéneo para todos los estudiantes del país, que son más de 200,000 estudiantes, 300,000 los que dieron la prueba, el Estado tiene que ser el que garantiza, más allá de decir, este es el currículum y debieron haberles enseñado esto, un proceso de nivelación. Claro que es problemático esto, pero finalmente no hacerlo lo que hace es mantener las brechas estructurales, profundizar estas brechas estructurales. Aquellos que puedan entrar a un preuniversitario lo harán. Eso tampoco es garantía de que vayan a ingresar. Yo tengo casos de amigos que hicieron eso y finalmente no ingresaron. ¿Y cuál fue la alternativa? Porque tuvieron la posibilidad de ingresar a una universidad privada. Pero también sé del caso, a propósito de un mensaje que recibí, el índice de deserción. O sea, la gente que termina ingresando probablemente en un porcentaje mucho menor termina la carrera. Claro. ¿Esa es una problemática que subsiste? Uh-huh. Claro que sí, porque tiene que ver nuevamente con la complejidad de la situación socioeconómica del país. Hay el principal, y justo estaba revisando unas investigaciones de la Universidad de Cuenca que hacían un estudio justo sobre la Universidad de Cuenca, la Politécnica Salesiana de Cuenca, no recuerdo qué otra universidad, igual en el Azuay, sobre las razones de deserción, y finalmente la razón económica es la que está atrás de la deserción estudiantil, la principal. Y es como que eso tiene que ver, muchas veces puedes ingresar, pero en el medio del camino cambian las situaciones económicas de tu familia y puede ser que estás estudiando en una universidad pública, no tienes que pagar la matrícula, pero ya no puedes estudiar porque tienes que dedicarte a trabajar para apoyar a la situación de tu familia. Entonces, es algo mucho más complicado, porque finalmente uno puede decir, estamos invirtiendo recursos públicos en formar a estos estudiantes y a la mitad de la carrera se van esos recursos. ¿Qué pasa con esos recursos? Cuando lo ideal también sería que el Estado de alguna manera se preocupe, por ejemplo, en temas psicológicos también. O sea, estudiar no es algo fácil. No es algo fácil. Peor estudiar un posgrado, no es sencillo. Y falta de un apoyo psicológico a veces es lo que también conduce a que los problemas cotidianos de la vida orillen hacia la deserción. Decía también en la tercera reflexión que hacía en Twitter Fernando Muñoz Miño, la solución no es empeñarse en desaparecer la prueba, ser bachiller, o menos todavía la institucionalidad rectora de la evaluación y educación superior. Aquello sería abrir la posibilidad de una desregulación como expresión del juego entre privados y la precarización del espacio educativo. Las alternativas deben considerar la oferta educativa universitaria y técnica, exigir una mayor calidad, que ya lo abordó nuestro invitado, demandar procesos de nivelación, etcétera. La calentura no está en las sábanas, que es una frase que yo utilizo recurrentemente en este espacio. O sea,
La calentura no es eliminar la prueba. Sí, no. No tiene que ser porque, como decía anteriormente, eliminar la prueba no va a garantizar absolutamente nada. Y lo que es peligroso, que me parece, es que no solo está pidiendo, algunas voces no solo piden que se elimine la prueba, sino que se elimine la institucionalidad, que se elimine el INEVAL, que se elimine la CENACIDE. Y me pongo a pensar, por ejemplo, la poca información que se tiene es también producto de estas pruebas. Pueden que estén mal planteadas, que tengan muchos errores, pero sí nos dan ciertos insumos para evaluar la calidad educativa del país. Un par de inquietudes finales porque se me termina el tiempo. Me escribe Fernando Ramírez y me pide que le preguntemos ¿hacia qué modelo internacional debería poner los ojos Ecuador y tomar nota sobre una política pública integral sobre el tema de educación en todos sus niveles? ¿Hay algún modelo ahí a seguir o no? Yo creo que el problema es precisamente fijar los ojos en modelos exteriores, digamos. O sea, finalmente, el ser bachiller tiene inspiración en modelos de México, de Colombia, de España también, y tal vez el pensar desde esa perspectiva es lo que ha conducido a que la prueba no dé los resultados que uno podría esperar a nivel social, digamos. Entonces, yo creo que más bien aquí hay muy buenos profesionales formados aquí, formados en el extranjero, vinculados no únicamente a la pedagogía, sino a la administración educativa, que muchas veces no son los que están en las instancias del gobierno para tomar este tipo de decisiones. Entonces, hicieron un debate público para pensar un modelo que funcione para el país. Para el Ecuador. Para el país. No tendría que ser algo inspirado en... Podemos sí, tomar algo referencia. Sí, de referencia, pero adaptado a nuestra realidad, pues, Claro. con toda la situación Fundamentalmente socioeconómica eso. que nos ha mencionado. También José Antonio Sánchez nos decía, opinión sobre las tesis, dice, ya no son investigaciones que aporten, son muy superficiales, hechas en grupo, incluso contratadas con pago de por medio. Antes las tesis eran grandes aportes. Hoy las maestrías, dice el flaco, se volvieron un negocio, sobre todo las internacionales. 15 meses y te dan 2 maestrías por un solo pago, y lo que recibes a cambio es muy elemental. ¿Qué tal? Claro, es que yo creo que aquí tiene que ver una cosa, y es lo que discutía con algunos compañeros y colegas de mi organización que se llama El Colectivo, que es una organización político-cultural de izquierdas, y otros compañeros también de la maestría, de mis compañeros que habían sido de la maestría, y es que aquí hay un problema que no se está considerando, y es la carrera de investigador. La investigación no es únicamente la patita cercana a la docencia, es una cosa muy específica. Y el tema de que precisamente las investigaciones de tesis no sean tan rigurosas. O sea, yo creo que está bien que se haya dado la posibilidad a modelos de titulación diferentes a la evaluación de una tesis, porque uno, al menos en pregrado, no únicamente se forma para investigar, se forma sobre todo de una manera para profesionalizarse. En las maestrías ya hay una diferenciación entre maestrías de investigación y maestrías de profesionalización. Entonces los trabajos tienen que ser diferenciados. Pero yo creo que el problema también tiene que ver con el tema de la calidad desde educación primaria en adelante, es la falta de rigurosidad también. O sea, una investigación tiene que ser rigurosa, pero no basta únicamente con matarse haciendo la tesis. ¿Dónde se difunde? No tiene que depender únicamente del estudiante. Es como que yo terminé mi tesis de pregrado, la de maestría, y depende de mí difundirla. La universidad no lo hace, por ejemplo. No se publica, no hay espacio. Queda ahí en el repositorio de la universidad y para de contar. Para ver quién la lee, tal vez si lo lee. Entonces la cosa es que hay que aumentar la calidad, pero también hay que pensar la especificidad de la carrera de investigador y también la importancia de crear espacios de difusión para pensar y crear academia también. El problema es que aquí no se discute, todo es calladito, todo se hace dentro de la universidad. Grandes debates universitarios no existen en este momento en el país. Pero si aquí hablan de que eso es autonomía, ¿no? O sea, claro, es una concepción equivocada de la autonomía, sí, finalmente. Totalmente de acuerdo. Fernando, gracias por el tiempo. Qué Muchas interesante gracias, aporte, Fabricio. y esperamos recibirlo posteriormente para seguir debatiendo este tema, porque yo creo que es interesante hablar sobre el presente y futuro de la educación superior y desmitificar algunos aspectos. Yo sí me quedo con la reflexión que hace Fernando. El problema no es per se la prueba, hay que ir más allá, no es el examen, hay que ir mucho más allá en el análisis. Gracias a Fernando Muñoz Miño, sociólogo político, haciendo un análisis sobre el ingreso a la universidad en nuestro país. 7:38.